formación que sí es para los aspirantes, por supuesto, pero de mucho provecho, muy conveniente para que asistamos también los diáconos y ordenados. El otro día, según me ha llegado, pues gustó mucho la conferencia, la charla, la formación que tuvimos, y hoy seguro que nos va a gustar. Hoy será al revés. No, lo aseguro. Por nosotros tenemos la suerte de contar con Juan Carlos Mateo González, sacerdote diocesano madrileño, ¿verdad? Yo le conozco de vista de la catedral, de cuando hay alguna celebración y tal. Es director espiritual del Seminario Conciliar, ¿no? Uno de ellos, de acuerdo. También estás en la dirección del secretariado de la comisión de la conferencia episcopal, ¿no? Para el clero, para los sacerdotes, para los diáconos también permanentes. Clero y seminarios, y ahí está el departamento de diáconos. Entonces, bueno, pues si hay alguien que sabe situarnos dentro de lo que es la diócesis, dentro de lo que es la Iglesia, pues yo creo que es él que nos puede venir muy bien esa visión que nos puedes aportar. Muchas gracias. Gracias. Nada, buenos días y bienvenidos. Espero que el día este lluvioso no lo pongamos peor, ni cuando salgamos caigan chuzos. Bueno, yo soy de pizarra todavía, así que la vamos a emplear. Yo no he preparado Power ni nada, pero vamos a emplear la pizarra para ver. Cuando me llamó don Vicente me pidió un poco que os presentara lo que era y así lo dijimos. Esto suele pasar. Bueno, pues ahí creo que había una papelería. Si estuviera abierta, pues estupendo. Bueno, os decía, un poco los dos bloques, teología y espiritualidad del diaconado permanente, del diácono, y cuando digo diácono, voy a hablar también del diácono y su esposa. No se puede entender la vocación diaconal. Saludamos a don Vicente. Saludos, disculpa. Disculpa, es que venía con tiempo, pero me he encontrado a una paisana de mi pueblo. Eso se perdona. Y a su marido, bueno, la mujer encantada de saludarme. Con lo cual he tenido que dedicar unos minutos. Bueno, me quedo aquí con vosotros un ratito y ya comentamos, ¿vale? Vale, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues decía esto, él fue el culpable. Entonces, cuando hablamos de qué, para esta mañana, y me decía, un poco volver a los fundamentos, ¿por qué no la teología y la espiritualidad del diaconado permanente? Y ese va a ser un poco el hilo conductor en las dos partes que voy a presentar. Y cuando digo diácono permanente, digo también la esposa, que entráis a formar parte no solo por el consentimiento que dais, sino porque vivís una vocación esponsal donde se vive en casa una doble sacramentalidad, que es la vocación al matrimonio en el servicio diaconal del marido. Por lo tanto, a las esposas también vivís esta vocación diaconal sin que la ejerzáis ministerialmente, pero sí la tenéis que vivir espiritualmente. ¿Y cuántas veces, igual que los matrimonios, a veces son ayuda y sostén la esposa para el esposo en momentos de dificultad, también en el ministerio, que desgasta, bien lo sabéis, aunque estéis de aspirantes, el ministerio también tiene su desgaste, la esposa está dispuesta como la ayuda necesaria, la ayuda semejante que estáis muy cerca para que pueda vivir él su ministerio. ¿Vale? Entonces, como punto de partida, bueno, no, creo que he hecho 30, si no hubiera, pues a partir cogéis uno.
Y he querido empezar por Lumen Gentium 29. No, ninguno, ya. A ver si este más. Han ido ya. Bueno, Lumen Gentium 29. O sea, 1964. ¿Por qué? Porque el diaconado permanente, como bien sabéis, fue, no fue y ha vuelto a ser. Es decir, cuando en Lumen Gentium 29, que lo vamos a ir ahora desgranando un poco, se presenta el diaconado, no se dice que se pone de nuevo a funcionar, sino se emplea la palabra restauración. Bien sabéis, las primitivas comunidades neotestamentarias ya aparece los obispos, los presbíteros y los diáconos. Eso es una tríada indivisible, o sea que estáis desde el comienzo en la Iglesia Apostólica. Hay un gran desarrollo en las distintas comunidades, donde los diáconos tenéis un papel fundamental en la Iglesia primitiva, pero a partir del siglo VII, siglo VIII, el diaconado permanente, una vez que se adelanta el bautismo a los niños, las funciones diaconales, por así decir, son asumidas por los presbíteros. Vuestro papel, como no tiene ministerio, como no tiene función a la que servir, entra en una fase de guadiana, de ocultamiento, pero son muchos siglos, estamos hablando del siglo VI, siglo VII, hasta que en el siglo XX, muchísimos siglos, donde en la historia de la Iglesia el papel del diaconado en su misión permanente no ha tenido empuje. Entonces, me ha parecido necesario volver a este momento tan central donde el Espíritu Santo a los padres conciliares les ilumina por distintas circunstancias, a petición sobre todo de los obispos africanos, les ilumina que volvamos a restaurar lo que fue el diaconado permanente para la Iglesia de hoy. Y entonces este número es el que hay que cincelar a fuego, porque es donde está recogido todo el pasado y todo lo que la Iglesia pide y espera de vosotros para el futuro. Y luego he cogido un textito de una exhortación apostólica dirigida a los obispos, donde habla precisamente, pastores de Gregis, donde habla precisamente de que el obispo tiene una misión, una encomienda acerca del diaconado permanente. O sea que estáis en el corazón de la Iglesia y en el deseo de que la Iglesia cuide esta vocación que habéis recibido y que tiene todo su sentido hoy en la Iglesia del siglo XX. Bueno, pues si os parece, os hago una pequeña introducción y vamos leyendo el número 29 antes de hacer una pequeña historia. Va. Vuelvo a insistir, no se produce una innovación. El diaconado permanente, lo sufrís. Anda, eso es nuevo. No es nuevo, es tan viejo como la Iglesia. Pero es verdad que con este olvido durante tantos siglos suena a que se ha innovado. No, se ha restaurado. Es decir, lo que funcionó y sirvió y tuvo su misión, sigue sirviendo y tiene su misión. Solo que ahora hay que adaptarlo a las diferentes circunstancias históricas, evidente. ¿Qué hacía el diaconado permanente en la Iglesia antigua? Pues principalmente 4 tipos de servicio. Es bonito para ver cómo luego transversalmente la Iglesia lo va a pedir de vosotros. Primero, un servicio asistencial, de caridad. O sea, sois las manos largas de la caridad de la Iglesia. Segundo, servicio litúrgico. La liturgia ha estado desde el comienzo pegada a la vocación diaconal. Tercero, un servicio de predicar la palabra. Y cuarto, un servicio de asistencia directa al obispo. El diaconado permanente, es verdad que entráis en el organigrama, como todos los sacerdotes también somos colaboradores del obispo, pero el diácono no sirve al presbítero, sirve al obispo. ¿Vale? Otra cosa es que luego en la misión se te envía a una comunidad donde esté
regida por un presbítero, pero sois colaboradores de los obispos. Vale. Bueno, ¿cómo fue el... Todo llega. ¿Cómo fue este momento histórico? Concilio Vaticano II, 1962, empiezan las cuestiones. Enseguida empieza a emerger, sobre todo a petición de los obispos africanos, el restablecer el diaconado permanente. ¿Y cómo se hace? Pues dentro de la Constitución sobre la Iglesia. Gracias a que haya. Bueno, pues para que veáis, he copiado aquí, pues cuando es votado la Constitución, y en concreto este número era un número muy esencial, pues 1900, pues la cosa tampoco tiene mucho. Bueno, decía, 1903 a favor y 249 no. Pues mira a ver el otro. Sí. Bueno, ¿cuál es el punto de partida para que esta entrada en el... Sí, sí, vale, gracias. Bueno, sigue y esto no. ¿Cuál es el punto de partida para que entréis, digamos, por la puerta grande de nuevo en la iglesia? Pues esta frase: yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Es decir, el diaconado siempre ha sido sinónimo de diaconía de servicio. Y esta será una característica que vosotros tenéis la misión de mantener viva para recordárnoslo en la iglesia. Los presbíteros hemos de servir, y cuando os vemos a los diáconos nos recordáis nuestra vocación. Los obispos tienen que servir, y cuando os ven a los diáconos recuerdan también su vocación de servicio. La vocación de servicio es verdad que no es patrimonio exclusivo de los diáconos, pero es verdad que en la iglesia tenéis una visibilidad a la hora de mostrar el servicio. ¿Cómo estoy en medio de vosotros sirviendo? El diácono nos lo recuerda, el diácono lo hace presente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a leer un momentito estos dos párrafos del número 129 que no tienen desperdicio. Pues os invito a que alguno de vosotros lo podáis hacer. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de las manos no en orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Correcto. O sea, ya está haciendo una alusión a la sacramentalidad. O sea, participáis del sacramento de Dios. Sí. Así, confortados con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Muy bien, muy bien. Pero fijaos, sirven al pueblo de Dios. No lo olvidéis, vuestro servicio no es a un cura. Me atrevería a decir, ni siquiera a una comunidad. Sois servidores de todo el pueblo de Dios. Donde el obispo os envíe con misión, allí podéis vivir esta vocación, servir al pueblo de Dios encomendado. Sí. Eso... bueno, solamente quería decir, con la gracia sacramental, ¿vale? O sea, recibís una gracia sacramental. La gracia sacramental configura la vida de una persona, ¿vale? Por tanto, es indeleble. Los ordenados diáconos sois diáconos para siempre. En comunión, no olvidéis esta palabra. Nuestra vocación, nuestra misión en la iglesia, diáconos y presbíteros, no se puede hacer sino en comunión. Afectiva y efectiva. Efectiva la da el sacramento. Una vez que te ordenan, entras a formar parte de una gran familia, que es la familia diaconal o la familia presbiteral. Eso jurídicamente lo sabemos,
pertenecemos, tenemos esta vinculación jurídica, efectiva, pero no basta, tiene que ser también afectiva, del corazón. Y esto los obispos lo saben bien y lo sufren también, cuando hay ponerse de perfil o una colaboración meramente funcional o ministerial, pero el corazón no. La comunión necesita del corazón. La comunión afectiva es fundamental para que sea efectiva. Y en esto, como ya don Vicente lleva años de cura y unos poquitos de obispo, vosotros lleváis ya también algunos años de diáconos, de cura, esto es una regla que no está escrita, pero bien sabemos que es cuasi matemática. Como se rompa la comunión afectiva, la efectiva es muy débil o se acaba rompiendo. Por tanto, vais a entrar a formar parte de una familia diaconal, la familia diaconal de la diócesis de Madrid, y tenemos que vivir una comunión afectiva con nuestros pastores. Son principios de unidad, pero a nosotros nos toca vivir en comunión con ellos. Seguimos. Es oficio propio del diácono, según le fuera asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura. Vale. Bueno, decidme, aunque tengamos 7 vidas, no podemos agotar todas las misiones que la Iglesia espera de nosotros. Y uno acoge ¿cuál? La que el obispo te encomienda. Pero fijaos que es todo un repaso en la vida de las personas. Nacimiento por el bautismo, momentos estelares como puede ser la bendición del matrimonio, asistir a los moribundos, llevar el viático en forma de Eucaristía, exhortar y predicar al pueblo de Dios. Por tanto, eso supone vida interior capaz, que os capacite para poder predicar y enseñar al pueblo. O sea, es todo un abanico amplio de un servicio que la Iglesia pone en vuestras manos. Confía en vosotros. Por otro lado, es bueno que sea así. O sea, entraremos luego. A veces, no sé, como que os parece que las misiones están recortadas, pero si tenemos campo suficiente, no tenemos necesidad de ambicionar o desear, que quiero ser con lo que somos cada uno, tenemos la gracia que nos asegura una vida de plenitud. Uno lo pienso en los curas. El que tiene parroquia grande está deseando una parroquia de pueblo. El que tiene la de pueblo quiere una ciudad. Nunca a gusto con lo que tenemos. Oye, ¿y por qué no asumes lo que la Iglesia te encomienda, lo abrazas y lo vives en plenitud? El diaconado igual. El que le toca un párroco gruñón, pues piensa en uno que sea más suavito. El que le toca a un párroco que no le dejas más que ser un monaguillo vestido de blanco, está soñando con ser... Asumimos cada uno la realidad de la vocación que hemos recibido en la concreción de lo que la Iglesia nos confía, que es seguridad absoluta. Donde Dios te pone, florece. Seguimos, dedicados a los oficios de la caridad y de la administración, recuerden los diáconos el aviso del bienaventurado Policarpo, misericordiosos, diligentes, procediendo conforme a la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. Vale. Los oficios de la caridad. La caridad es propia de todos. Y San Vicente que lo tiene como metido en vena, pero la caridad es propia de todo bautizado. Pero es verdad que a vosotros tenéis una vocación específica para un servicio de caridad. La caridad con los pobres, pero la caridad con todos. La caridad con todos. Luego, deciros, a ver, en el principio los diáconos, también la Iglesia lo era, sabéis que todo empezó, a ver,
Esto de las parroquias es un invento bastante medieval. Al principio existían comunidades pequeñas donde estaban presididas por el obispo, todos los curas concelebraban con el obispo, eran asistidos por sus diáconos y por tanto había una Eucaristía. Esto es el comienzo, hasta el siglo IV esta era la iglesia. A partir del siglo IV, cuando el cristianismo se va extendiendo, se van multiplicando las comunidades cristianas, se van haciendo pequeñas comunidades, que es lo que llamamos parroquias. Al principio no había parroquias, las parroquias son un invento, comillas, posterior, donde el obispo delega un presbítero, que con sus diáconos, había varios diáconos en cada comunidad, con sus diáconos cumple la encomienda del obispo. O sea, es el brazo largo del obispo, donde no puede llegar él en lo que estaba antes concentrado en una única celebración, ahora se va multiplicando en las distintas realidades, llegando hasta zonas rurales. Entonces el diácono al principio tiene desde el comienzo, siglo II, y hay textos donde aparece que tenéis como misión la evangelización de los rudibus, de los bárbaros, de los no creyentes. Esa es una misión que se encomienda a los diáconos desde el principio. También ahora, es verdad que hemos cambiado un poco, pero ¿cuántos entre los que atendéis son no creyentes, no practicantes? Estamos igual. Es decir, el obispo no puede llegar a todo, pero en las comunidades donde hay diáconos, los diáconos tenéis que vivir el papel que entonces ya hacíais. Entonces los llamamos bárbaros, extranjeros, ahora los llamamos no creyentes, o alejados, pero tenéis que vivir el mismo papel. Vale. ¿Otro? ¿El último párrafo? Sí, para arriba. Ahora bien, como estos oficios, necesarios en gran manera a la vida de la Iglesia, según la disciplina actualmente vigente de la Iglesia Latina, difícilmente pueden ser desempeñados en muchas regiones. Aquí está lo fuerte. Se podrá restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía. Se podrá restablecer. ¿Vale? El Vaticano II recoge, se da cuenta de una gran tradición diaconal que ha habido en los primeros siglos y dice, restablezcámosla. Sí, y ahora venga. Corresponde a las distintas conferencias territoriales de obispos, de acuerdo con el mismo sumo pontífice, decidir si se cree oportuno y en dónde el establecer estos diáconos para la atención de los fieles. Con el consentimiento del romano pontífice, este diaconado podrá ser conferido a varones de edad madura, aunque estén casados, y también a jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse firme la ley del celibato. Perfecto. Es decir, la Iglesia en este momento dice esta palabra importante, restablecer. ¿A quién se lo encomienda? A las conferencias episcopales. La española, en el año 1978, pide a la Santa Sede restablecer el diaconado permanente en España. En el año 1979 está la primera ordenación diaconal de un diácono permanente por el cardenal Silvani en Barcelona. Es decir, hubo una implantación muy pronta por parte de los obispos del diaconado permanente en la Iglesia española. Los oídos. Después ha habido una recepción de esta decisión desigual. ¿Vale? Es decir, si vemos el mapa de diócesis en España, todavía podríamos señalar las que no está implantado el diaconado permanente. No está implantado. Se tiene que hacer con un decreto de elección del obispo, donde se abre la posibilidad de hacer un camino de formación que lleve a que el diaconado permanente, bueno, pues hay algunas diócesis que todavía no están. Desde el año 78
que se pidió como conferencia episcopal. Desde el año 78 hasta la actualidad ha llovido mucho. Es verdad que hay que dar tiempo, los procesos en la iglesia son lentos, necesitamos ir caminando, y aquí yo lo digo con mucha libertad porque no soy diácono, hoy se me ha pedido esta colaboración, pero no tengáis malas prisas. O sea, hay una prisa que es buena, que viene de Dios, que es el deseo de seguir avanzando y caminando, pero hay otra mala prisa que viene de un poco de la rabia, de la insatisfacción, y es, venga, un poco como a la barricada, ¿no? Venga, empujemos a ver si cae el muro. Eso en general genera bastante tensión y no favorece una recepción serena del diaconado en las diócesis en las que no está implantado, ¿vale? Se van dando pasos, poco a poco, en la conferencia los obispos van hablando, se va creando un tono de buena acogida, pero, bueno, en la recepción desde el año 78 hasta acá ha habido diferentes sensibilidades. Lo dejamos, ¿vale? Bueno, la Iglesia os ha cuidado mucho, tanto a nivel grande como a nivel pequeñito. A nivel grande, bueno, pues uno de los... ahora las congregaciones son dicasterios y han pasado las competencias de uno a otro, pero por decirnos, la Congregación para el Clero y para la Educación Católica, muy pronto, antes que incluso a los curas, sacó una ratio de formación y un directorio para la vida y ministerio de los diáconos. Muy pronto, antes que a los sacerdotes, sacó para vosotros. Y es un documento base para poder... O sea, aquí está toda la teología y toda la espiritualidad. Mucho de lo que voy a decir hoy está aquí. En la BAC lo hemos publicado en la comisión, así que lo tenéis actualizadísimo. Esta es una versión casera cuando no existía todavía la publicación. Pero está en internet, lo podéis trabajar. Y de verdad es un libro que lo podéis tener debajo del brazo porque es de referencia. Es cómo la Iglesia os quiere y cómo la Iglesia os cuida. Cómo la Iglesia cree en vosotros, la teología y la espiritualidad del diaconado permanente, y cómo la Iglesia, sobre todo en el directorio, os confía esta misión preciosa del servicio y de la caridad. Luego hubo un documento importantísimo en su momento que se le encomendó a la Comisión Teológica Internacional sobre el diaconado, evolución y perspectivas. A ver, este documento lo firma la Comisión Teológica Internacional, dependiente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, entonces estaba el cardenal Ratzinger allí, pero este documento, entre nosotros, lo hizo un gran teólogo español, Santiago del Cura, que es el que está detrás de este documento. Es hoy por hoy una magnífica síntesis histórica de cómo ha estado el diaconado permanente en la Iglesia, ¿vale? Y por último llegamos a nuestra conferencia episcopal, donde en el año 83 aprobó las normas básicas para la formación de los diáconos permanentes en las diócesis españolas, ¿vale? Entonces, tiene estas dos partes el documento, una parte más de fundamentación teológica y espiritual y una tercera parte de cómo debería ser la formación, sobre todo la académica, de los diáconos permanentes en España. Es decir, son tres documentos como muy básicos que por parte de la Iglesia Madre habéis estado en su corazón desde el principio, que decidieron, año 1929, año 64, restablecer, en concreto en España, en el año 78. ¿Vale? Elaborar un documento de estos lleva mucho tiempo. ¿Vale? No penséis que es que se sienta uno, este documento, y don Vicente lo sabrá bien, entra en la plenaria varias veces, se vota, enmienda, hasta que se vota mayoritariamente, pasa. ¿Vale? Pero son documentos muy bien trabajados, de mucha riqueza y muy actuales. Y he bajado también, por si a alguno le interesa, me parece Enzo Petrolino, le conoceréis seguramente algunos de nombre, es uno de los primeros diáconos permanentes de Italia, y él siempre ha tenido esta inquietud por poner en valor
vocación diaconal en la Iglesia. Como él está en Italia, ha hecho este libro, al que le agradecemos mucho, El diaconado en el pensamiento del Papa Francisco. Ha recogido como todas las intervenciones donde el Papa Francisco alude a esta vocación diaconal. Tiene como valor que es como recogiendo toda la gran teología, ahora la hace, digamos, en la voz, en el pensamiento del Papa Francisco presenta a él. O sea, como veis, no nos falta material. Ahora hace falta que el material pase a la vida, que eso es lo importante, ¿vale? Bueno, segundo documentito breve, Pastor de Cregis. Vamos con otro. Voy a dar puntos positivos con las clases. A ver, el que lea tiene 6 meses de avance en el proceso diaconal. Don Vicente, tome nota a ver si... El obispo y los diáconos permanentes. Toma nota, que 6 meses te lo adelantamos. Porque Manuel te lleva 6 meses antes. Como dispensadores de las sagradas órdenes, los obispos tienen también una responsabilidad directa respecto a los diáconos permanentes. Muy bien, pero es una responsabilidad directa. Perdón, Vicente, luego quitas la caña. Es toda una declaración que Vicente, el obispo, esté con vosotros esta mañana. Es una responsabilidad directa del obispo. Aquí lo pone el papel, aquí está la vida. O sea, que los obispos se ocupen, entendedme bien, no es solamente un gesto de cariño, que también, sino es una responsabilidad que va en la vocación del obispo. Sí. Que la Asamblea Sinodal reconoce como auténticos dones de Dios para anunciar el Evangelio, instruir a las comunidades cristianas y promover el servicio de la caridad en la familia de Dios. Dejemos un momento que resuenen estas palabras que tienen mucha fuerza. Anunciar el Evangelio, diácono permanente. Instruir a las comunidades cristianas, diácono permanente. Promover el servicio de la caridad en la familia de Dios, diácono permanente. Un planazo para cualquier vida, cuanto más cuando es vocación. Sí. Por tanto, el obispo debe cuidar de estas vocaciones, de cuyo discernimiento y formación es el último responsable. Vale, es lógico. Si el obispo tiene esta responsabilidad directa, bueno, pues al obispo se le pide que cuide las vocaciones diaconales, pero que también que las discierna. Es decir, no discernimos propio, sino discernimos en la Iglesia y con la Iglesia. Y entonces, en último extremo, yo estoy en el seminario y, bueno, los directores espirituales somos un cero a la izquierda, pero quien discierne es la Iglesia en los formadores que el obispo ha designado. No es el candidato el que discierne, sino el discernido. Para vosotros es un proceso semejante. Uno cree tener signos vocacionales. Luego la Iglesia pide unos mínimos jurídicos, pero hay un discernimiento de idoneidad mínima que le corresponde en último extremo al obispo. Sí. Y formación. Es decir, no, pues, esto es un botón de muestra de lo que es la formación. No será toda, pero es un botón de muestra de que la formación importa y que con la formación tan necesaria podemos crear ministros que puedan servir bien. Por eso la formación no es para estar aquí a gusto entre nosotros, la formación es para entender lo que sois y poder salir en la vocación y misión los que la tenéis y cuando la tengáis, para poder vivir esto, que esto no sea solo papel, sino que sea vida. Seguimos. Aunque normalmente tengan que ejercer esta responsabilidad a través de colaboradores de su total confianza, comprometidos en actuar conforme a las disposiciones de la Santa Sede. El obispo ha de tratar en lo posible de conocer personalmente a cuantos se preparan para el diaconado. Qué bien. Bueno, pues esto me parece... Sí, hemos avanzado mucho. Vicente os conoce personalmente, don José, estoy seguro que sí, no a todos, a casi todos. Bueno, es que yo cuando me ordené hace 26 años, el obispo me vio 2 veces antes de ordenarme. Yo creo que no sabía ni mi nombre. Bueno, hemos avanzado mucho. Hay una relación, hay un caminar juntos, hay un
establecer relaciones, si podéis tener el teléfono del Vicente para decirle, mire, lo que sea, hemos avanzado mucho en este conocer personalmente a cada uno, gracias a Dios. Sí. Después de haberlos ordenado, seguirá siendo para ellos un verdadero Padre, animándolos al amor del cuerpo y la sangre de Cristo, de los que son ministros, y a la Santa Iglesia que han aceptado servir. A los que estén casados les exhortará a una vida familiar ejemplar. Perfecto. Bueno, pues como veis, este es un documento básico de referencia para los obispos. Estáis en el número 49 en una relación directa con el obispo y me parece que es bonita las palabras, ¿no? Será para los diáconos, igual que para los curas, un verdadero padre. Padre. Vosotros que muchos sois padres en este mundo de hijos biológicos, vuestros hijos son lo que ocupan el centro de vuestro corazón. Bueno, es para los obispos, pero que sepáis que tenemos padre, que no estamos huérfanos. Y animándolos, bueno, ahí hay como las misiones principales, ministros de la Eucaristía y ministros de la Iglesia. Y a vosotros, y este es un aspecto importante, ¿hay alguno célibe entre los oyentes? Todos sois diáconos permanentes. Hay, pero no. Pero aquí no digo entre los presentes. Vale. La etapa pastoral ahí. Vale. Entonces, aquí la Iglesia dice, bueno, sabéis que el diaconado permanente también lo pueden recibir un célibe. Diaconado permanente, un célibe, lo puede recibir. Pero es verdad que la gran generalidad es que lo reciba alguien que ya ha recibido la vocación sacramental al matrimonio. ¿Vale? Bueno, es que para vosotros la vocación primera es el matrimonio, repito, la vocación primera es el matrimonio y el diaconado permanente suma, no rompe. No siempre esto es fácil, ¿eh? Lo más difícil de este binomio es el más. Es decir, que tiene que entrar a sumar la vocación matrimonial. Si el diaconado entra a dividir o a tensar, está mal planteado. Porque el diaconado permanente se ofrece en la doble sacramentalidad como un elemento que enriquece la vocación matrimonial. Entonces, enriquece, por tanto, suma. Por tanto, entendedme bien la expresión. Tenéis, que no quiero emplear palabras que pueden ser confusas, pero yo voy a decir, tenéis más gracia, tenéis más puntos para vivir una vocación matrimonial, que es camino de plenitud, pero que en vosotros, ya digo, ahora hablaré del consentimiento de la esposa, que no es que firméis un papel unos días antes de la ordenación. No es eso. Tiene todo un sentido que viene desde ya. Y entréis a formar parte de un ministerio que sin ejercerlo lo enriquecéis. Sin ejercerlo lo enriquecéis. Vale, pues ¿alguna cuestión, alguna preguntita de lo dicho hasta ahora? Vale, pues gracias, muy bien, esto funciona. Yo respiro. Menos mal, porque como me pillen. Bueno, me decía Vicente un poquito de historia. Bueno, no vamos a entrar mucho porque me interesa más llegar a la parte de la espiritualidad, que es en parte la que funciona con los pies de cada día. La otra, bueno, pues es un poco, lo podéis encontrar en más manuales o en algún folleto, en fin. Pero bueno, me parece bien el poder abordarlo. Antes de entrar en ello, a ver, en general, esto es de, por así decir, de mi cosecha, ¿eh? A ver, estamos viviendo ahora en un tiempo, bueno, lo pongo aquí, espero que se vea. Estamos viviendo ahora un tiempo, pues bastante proceloso, aquí hay bastante marejada. Y entonces siempre estamos un poco como en
O sea, los polos en la Iglesia, la polaridad en la Iglesia es sana. La polarización, cuando se hace bandera de uno de ellos, es tóxica. Estamos viviendo ahora una época un poco de turbulencia, pero esa turbulencia, si se vive integradamente, es sana, porque la Iglesia no es... cuando vaya la conferencia episcopal lo habéis visto seguramente en la capilla de la sucesión apostólica. Solo os digo la imagen. Según estás, la sucesión apostólica es el obispo participa de la misión de Cristo con su colegio apostólico, que se prolonga 6 obispos del primer milenio, 6 obispos españoles del primer milenio y 6 obispos del segundo milenio, que hacen presente la sucesión apostólica, desde San Fructuoso en Tarragona hasta el mártir de Barbastro, don Florencio, me parece que se llamaba, ¿no? Me parece. Bueno, si os fijáis, no hay ni una mitra igual, ni una cara igual, ni una casulla igual. Todos son de la sucesión apostólica en la concreción de cada persona. Esto es muy importante que lo tengamos claro, porque si no vamos a estar como ya nos previene el apóstol. Soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Apolo. Por concretarlo vosotros, perdonad un poco. Esto está grabando, luego ¿dónde va a ir esto? Bueno, cuando te graban ya, olvídate. Puede llegar a Singapur. Date por perdido. Bueno, tranquilo, no pasa nada. Siempre no me quedará a Oslo como destino pastoral. No os preocupéis, puedo ir allí. ¿Sabes que si te cuelas te mandamos a Oslo? Perfecto. Toma nota, 6 testigos, ¿eh? Pueblo más pequeño de la diócesis allí en la sierra. Digo, ¿cómo podéis vivir vosotros vuestro ministerio? Los que ya lo habéis recibido lo vayáis a recibir. Por decirlo de una manera simplista. Pues este párroco cree en el diaconado permanente. Y este párroco no le gusta a los diáconos permanentes ni en pintura. Y podemos estar gastando mucha energía en esta tensión. Este es de Pablo, este es de Cefas. Este es pro, este es anti. ¿O si queréis? Este es progre, este es caca. Nos podemos pasar hasta la parusía en esta dicotomía. No os vengo a hablar de eso. Os vengo a hablar, si esto es marejada en superficie, os vengo a hablar de bajar a la profundidad, donde aquí no hay olas, no hay marejada. Aquí vivimos en el ministerio que Dios nos ha regalado, al obispo, al presbítero, a los diáconos, aquí, y aquí podemos vivir la realidad de lo que somos, la teología, y la realidad de lo que vivimos, la vida espiritual. Así que si vengo a hablar de la teología y la vida espiritual, os invito a que hagamos un buceo, a que entremos en mar adentro, en lo profundo del mar, porque solo aquí vamos a entender de verdad lo que somos. Cuando salimos a superficie, a todos nos pasa, pero es que aquí no hay, aquí no pescamos, aquí nos quemamos, aquí vivimos. Y cuanto más en la hondura, el duc in altum no es mar adentro, está bien la traducción, es mar a lo profundo. Altum en latín es profundo. Entonces, rema a lo profundo. Esa es la realidad, ¿vale? A veces tenemos un cierto de que abandonamos, que cuando vivimos aquí nos hacemos muy apóstoles. Cuando somos muy desde la identidad y desde la vida, nos capacitamos para ser verdaderos ministros, que no entran en las polarizaciones, sino que entran en el servicio. Y a vosotros, como habéis visto, se os encomiendan los pobres y la liturgia. Pues eso es una polaridad, ¿eh? Los hay capillitas, lo que me gusta es la exposición del Santísimo y los hay, lo que importa es el servicio a los pobres en los barrios. Pues las dos cosas, amigo. Las dos cosas. Del Señor y de los hombres. Del Señor y de los pobres. ¿Cómo se puede vivir bien esto? Pero si lo tenéis en casa, los que estáis casados, que soy todos, pues hombre y mujer, mayor polaridad, diferente psicología, diferente fisiología, diferente manera de entender y vivir, y tenéis que saber hacer
Cuanto más vivís de lo que sois, Dios os ha unido en una vocación del que Él es fiel, mejor vivís estas circunstancias que somos diferentes, hombre y mujer. Bueno, pues os vengo a hablar de aquí, así que si alguno pensaba irse a la playa, lo siento, tenemos que ponernos el neopreno para hacer una incursión hacia abajo. Y os quería hablar un poquito entonces de esto, ¿vale? En estas dos partes, en estos dos. Primero la teología, después la teología. Bueno, fue una pena, empiezo por aquí, que este lapsus de tiempo bueno, pues fuera tan largo. El Concilio de Trento ya pidió restaurar el diaconado, pero no había circunstancias, sobre todo en la teología del orden, para poder implantarlo en ese momento. Entonces se perdió la oportunidad y hemos llegado 400 años más tarde. Pero ya el Concilio de Trento se pidió. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora tenemos que ir a los comienzos y a 1964. Bueno, os decía que ya existía desde el comienzo de la Iglesia Apostólica esa triple división de episcopi, presbíteri, diácono. Obispos, presbíteros, diáconos. Está el famoso texto de Hechos de los Apóstoles 6, los 7 varones. Bueno, hoy muchos estudiosos dicen que eran varones, pero no eran ministros ordenados. Lo cierto es que eran prototipo del servicio de la caridad de la Iglesia. Y así ha pasado a toda la tradición. ¿Vale? En los padres de la Iglesia tenéis un potosí, tenéis mucha teología de lo que se entendía eclesiológicamente el ministerio del diácono. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, él es discípulo de San Policarpo, y Policarpo era discípulo de San Juan. O sea, estamos tocando casi la Iglesia Apostólica de Jesús. Entonces, San Ignacio de Antioquía dice, cuando escribe a los filadelfios, hay una sola Eucaristía, una sola carne del Señor, un solo cáliz, un solo altar. Como también hay un solo obispo con el colegio de los presbíteros y los diáconos, compañeros de servicio. Casi me parece más bonita esta, compañeros de servicio. O sea, ¿en qué estima os tiene la Iglesia? Compañeros del servicio de los demás. Somos muy prontos a pedir a los obispos, ¿tienen qué? Los obispos. Sí, los obispos, pero nosotros somos compañeros de servicio. ¿No? Cuando hay, mirad, en el seminario lo vemos claramente. Cuando un seminarista se instala en la queja, o está mal o deja el seminario. Porque la queja avinagra el corazón, envenena la vida. Fijaos, muchos de los digitales, también en la Iglesia, están instalados en la queja, en la barricada. Y que yo conozco un cura que ha hecho por propósito no leer, porque se envenena. Mira, prefiero vivir en la ignorancia a estar todo el día. Lógico. Bueno, pues vivamos, porque estamos en este ambiente y vosotros también. Además, vosotros tenéis como un poco como el lado este de que en las comunidades y en el trabajo, en la vida de familia, estáis de este lado y por otro lado vais a la iglesia y os dan de este lado. Tenéis que vivir esta polaridad con una sana relación. Vale, entonces, ¿qué dice San Ignacio de Antioquía? Importante, que estáis, sois el grado inferior de la jerarquía ministerial. O sea, estáis el grado inferior, pero sois parte de la jerarquía. Ha dicho antes que estáis en la comisión de clero y seminarios, porque sois clero. Sois clérigos. Participáis del sacramento del orden, en el grado de diáconos, pero sois clérigos. Segundo, que está en colaboración con el obispo, que hace presente a Jesucristo. Esa es otra de las cosas que en la Iglesia Apostólica lo tienen claro. El obispo no es Pepito,
El obispo es el sucesor de los apóstoles que hace presente en la porción del pueblo de Dios que se llama diócesis a Cristo. Pero si es mi amigo, si viene, bueno, sí, es mi amigo porque nos tomamos una cerveza. Pero es sucesor de los apóstoles. Pido por él en el canon. Estoy en comunión con ellos. Y eso significa que hay una mirada de fe. Porque si no, que no quita esto que el obispo es... No, el obispo es obispo. Pero esta mirada de fe es la que sostiene el ministerio. Y los diáconos, San Ignacio de Antioquía los llama ministros de Jesucristo, del agrado de todos. Dice, como ministros de Jesucristo es necesario que los diáconos, en cualquier caso, sean del agrado de todos. Esto significa que vais a tener que trabajar muchas veces ministerialmente con poca recompensa. O sea, que te dejas las pestañas y que no te dan ni las gracias. ¿Vale? Y esto lo digo porque algunos de los que estáis aquí sois aspirantes, os esperará un ministerio muy precioso, pero no exento de cruz. Y hoy el servicio es uno de los ministerios donde se pide más y se recibe menos. Entonces, hay un canon, yo del código entiendo 0, pero algún canon de estos que te suena, lo cito para demostrar que parece que soy yo aquí canonista, no te humilles. Pero hay un canon que, hablando a los formadores del seminario, dice, cuando presenten el sacerdocio, el presbiterado, a los candidatos, no dejen de exhortarles a que entiendan que el ejercicio del ministerio lleva su parte de cruz. ¿Qué queréis que os diga? Os haríamos un flaco favor si os vendemos el diaconado, o a mí el presbiterado, o a los obispos todo happy. Perdón, happy porque Dios es maravilloso, pero que el obispo tiene su parte de cruz, el presbítero la suya y el diácono la suya. ¿Vale? Y eso forma parte del bagaje. Cuento una pequeña anécdota que me impresionó mucho. Hace poco estoy viendo a un cura, relativamente joven. Le han detectado un tumor cerebral. Y entonces fue al médico y le dijo, mire, tiene un tumor. El tumor por sí no es grave, pero por el lugar en el que está es delicado operar, porque podemos tocar alguna zona cerebral y le podemos o dejar sin habla o paralizado una parte de su cuerpo. Dice, no tiene que darme la respuesta ahora, usted lo piensa y me dice qué decidir. Y en el ínterin es cuando yo le veo. Pues dice, no sé todavía qué voy a hacer. Dice, pero agradezco enormemente al médico que me haya dicho, mira, esto se puede hacer, pero corres este riesgo. O sea, te descubre las cartas sobre la mesa desde el primer día. Bueno, me parece que esto es lo que el Señor también hace con vosotros. Si quieres seguirme, happy, pero mira, no olvides 2 cosas, negarte y tomar la cruz. Condiciones del seguimiento. Y eso forma parte del servicio. Seguimos con nuestros amigos. Los primeros siglos. Bueno, pues vamos a empezar con las funciones litúrgicas. A vosotros se os encomendaba desde el principio la proclamación del Evangelio, en algún caso la lectura de las lecturas, mejor dicho, preparar las ofrendas sobre el altar, distribuir la comunión, llevarla a los enfermos, hacer de, comillas, maestros de ceremonias y despedir a la asamblea. Ahí podéis ir en paz, que a veces eso lo quitamos. Preparabais a los catecúmenos para el bautismo, los instruíais, las catequesis prebautismales, igual que el bautismo es un sacramento que os corresponde, la instrucción para el bautismo también, ¿por qué no? Laicos, claro, y diáconos. Podíais bautizar y predicar, os encargabais, es otra de las cosas, yo he visto que en algunas diócesis el ecónomo es un diácono permanente. Pues
es que es una misión vuestra, la administración de los bienes, la gestión de los bienes. No solo para darlo a los pobres, sino hoy, con la complejidad que tiene la administración de las diócesis, un diácono permanente que tenga una cierta solvencia en el ámbito civil es un puesto muy diaconal. El servicio a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los presos. Si queréis vivir bien el diaconado permanente como se vivió, pero hoy, pues, entendedme, las circunstancias han cambiado, pero tenemos que vivir la misma misión y el mismo ministerio. Y cada vez los curas somos menos, chicos, perdón, chicos y chicas, somos menos, 500 menos cada año, y bajando. Y esto no tiene pinta, vamos, Dios puede hacer un milagro, pero vamos, que quiero decir que no es para que supláis lo que los curas no hacemos, sino que es una vocación que os corresponde a vosotros. Aunque hubiera muchos curas, esta vocación es muy diaconal. Si la hace un cura, yo pienso que debería ser excepcionalmente. ¿Por qué? Porque es diaconal. Yo el otro día estuve en una celebración. Hay diáconos y lee un laico y pide un laico, reza un laico la oración de los fieles. Perdón, es oración del diácono. Llegan los acólitos y preparan el altar, perdón. O sea que son bueno, esto es más visible, ¿verdad? No vamos a pelear por si llevo la bandeja o no. Vale, no, esa no es la pelea. Pero la pelea es que hay vocación, o sea, en la vocación vuestra están ciertos papeles que os corresponden como anillo. Vale. Vamos con otro. San Hipólito dice que el diácono recibe la ordenación para el servicio al obispo, para hacer lo que él ordene. En parte esa es la tarea y la misión. Que pase, no me molesta. Y así a ver si lo tenemos candidato pronto. Gente para acá, hombre, vamos a instaurar el diaconado infantil aquí. Que venga aquí. De permanencia. Exacto, ya... De permanencia. De permanencia en el tiempo y en la eternidad. No me molestan, de verdad, pueden estar aquí sin ningún problema. Bueno. Vamos a entrar en la época un poco triste, y es que los diáconos, estamos ya en el siglo VI y VII, pues hay una cosa que es que el bautismo deja de ser de adultos y pasa a ser generalizado en niños, y entonces el diácono como tal pierde cierto papel litúrgico ministerial, entonces va perdiendo las asistencias de la caridad, va asumida por otras partes de la iglesia, sean los presbíteros, sean los laicos, total que vuestra misión va quedando en la teología y en el ejercicio orillada. Bueno, pues pasó que lo que hacen en principio, hay siempre un principio que es muy letal, pero que es que lo que pueda hacer un superior no lo haga un inferior. Y es justo al revés. Lo que pueda hacer un inferior no lo haga un superior. Pero se aplicó que lo que puede hacer un cura, ¿para qué diácono? Y eso fue fue letal. Porque proclamar el evangelio lo puede hacer el obispo, el cura, el diácono, con la cura. Servicio a los pobres lo puede hacer los curas, con la cura. El bautizar, cuando eran los bautizos de niños, no olvidéis que las comunidades parroquiales desde el principio estaban regidas por párrocos, y lo que hacía el párroco pues no necesitaba. Entonces se creó una iglesia pues que hemos arrastrado hasta hace poco tiempo, que era clérigos y laicos, y entre los clérigos obispos, presbíteros. Falta una cosa. Dicen que para sostener un banco hace falta mínimo 3 patas. Para sostener la iglesia tal como Jesús la quiso y la soñó, hacen falta 3 patas. Obispo, presbítero, diácono. Y si faltan los diáconos, ya hemos pagado un alto precio de que la iglesia olvida ciertas dimensiones que los diáconos estáis llamados a encarnar. Toda la iglesia, pero vosotros de una manera por vocación.
Bueno, he cogido un texto de Pío XII, pobre Pío XII, 1957. Dice, está escrito en el discurso, en los radiomensajes que daba entonces, dice que estaba pensando introducir el diaconado como función distinta del sacerdocio, pero veo que esta idea no está madura en este momento. Podría llegar a madurar. Entonces el diaconado se colocaría en el marco del ministerio fijado por la tradición basantina. Bueno, no penséis que salió así de pronto, o sea que ya había antecedentes, Pío XII, nada sospechoso, y ya entiende que la Iglesia sin el diaconado queda empobrecida. Pero bueno, 1957, pasó un día, pasó una mañana, y así seguíamos. Día siguiente. Día siguiente. Bueno, ciertamente el caminar de la Iglesia hizo que en el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 29, este número es síntesis de lo que sois, se restablezca y Pablo VI rápidamente, en el año Lumen Gentium desde el 64, en el 67 saca una exhortación, Sacram Diaconatus Ordinem, ¿vale? Que es el primer desarrollo de la teología del diaconado. 3 razones se dan para restablecer el diaconado. 1. El servicio de la caridad. 2. Suplir la escasez de presbíteros y aliviar, no solo, y aliviarles en las tareas que no estaban relacionadas directamente con el ministerio sacerdotal. Y da una tercera razón que me parece tan, que podéis ser un puente entre los pastores y los fieles. No será la primera vez, ¿verdad?, que el diácono permanente, el párroco tiene bronca con los fieles. Y llega el diácono permanente como puente y hace de conciliador. ¿O no? ¿Por qué? Pues porque los clérigos tenemos nuestra patología pastoral, y se nos va, ¿verdad? Y nadie estamos exentos de clericalismo, aquí mando yo, y los fieles, pues los pobrecitos, y entonces estas tensiones, muchas veces los diáconos, conozco más de un caso, habéis sido este buen aroma, este saber hacer las cosas, acercando posturas en un diálogo cordial, afectuoso. Bueno, ya el Papa Pablo VI dice que una de las razones es una especie de puente entre pastores y fieles. No es meteros donde nos llaman, es que necesitamos desbloquear, darnos la espalda, como a veces pasa en la iglesia. ¿Vale? Dice, a través de estas motivaciones actuaba el Espíritu Santo, para así, fijaos qué bonito, tener un nuevo cuadro completo de la jerarquía. Vamos a dar cuenta que la jerarquía ha estado incompleta durante siglos, ha faltado el diaconado. Obispos, sacerdotes y diáconos. Así se crean comunidades que se asemejaban a las que habían salido de las manos de los apóstoles. O sea, en el fondo, a ver, la Iglesia apostólica es modélica para el desarrollo de la Iglesia posterior. Por supuesto que es una foto tuneada, pero la foto original es la Iglesia de Jesús. La Iglesia de Jesús es la Iglesia que en el transcurrir de la historia va siendo sacramento universal de salvación. Claro, pero la Iglesia de Jesús salió con 3 velas y resulta que en el siglo hemos perdido una. Pues lógicamente la travesía se hace más oscura. ¿Qué ha ocurrido? Que estamos en una época dorada. O sea, yo le doy gracias a Dios por haber sido de la Iglesia del Vaticano II, porque es que es una eclesiología muy completa.
La Iglesia es el pueblo de Dios, donde formamos parte. El pueblo de Dios no son los bautizados no curas, no, el pueblo de Dios somos todos. Y de Dios significa que le pertenece a Dios, que es de Dios el pueblo, en la que están los obispos, presbíteros, diáconos y fieles. Vale. En este, vamos a decir, en este implantar, en este restablecer, propositivamente, positivamente, ¿por qué el diaconado permanente tiene todo su sentido hoy en la Iglesia? Primero, porque necesitamos que estéis de una manera más directa en los diversos ambientes donde no estamos los curas, ni a lo mejor no tenemos que estar. Por ejemplo, la familia. Segundo, trabajo. Tercero, la escuela. Tenéis hijos, ¿verdad? ¿Y vais a las AMPAs? No, vais también como diácono. Tenéis trabajo, ¿verdad? Y estáis en relación con vuestros compañeros. ¿Hay algún problema? Tú eres diácono también trabajando. O sea, en el fondo, la familia. Oye, que tienes un vecino que está a punto de mandar a él a ella o ella a él a paseo. Oye, tú tienes una vocación matrimonial. Como diácono sirves también a este mundo que cuando llega el cura llega, cuando llegamos a esas situaciones, el cura llega para hacer el certificado de defunción. Pero cuando estáis vosotros y lo estáis de cerca, estos campos son muy directos para vosotros. Y no es que lo pueda hacer cualquier bautizado, solo faltaba. Pero por vosotros, por vocación, es una encomienda que tenéis. Familia, trabajo, escuela. Segundo, dice, sin renunciar totalmente al ideal del celibato, también los diáconos en ese orden sagrado pudiera conferirse a varones de edad madura, incluso casados. Y ya sabéis, más de 35, 5 años de matrimonio y el consentimiento explícito de la esposa. Pues unas condiciones mínimas básicas para poder tener garantía de que haya un recorrido. Ya os han quitado la L del matrimonio y ahora os ponemos la L del diaconado. Es más o menos esto, o sea, para que cuando ya tengas un poquito no tengas que tener dos L's, que si no, ya con una, ¿verdad? Hacer la una ya, si tenemos las dos, bueno, 35 años y 5 de matrimonio, que es una mínima experiencia donde las vocaciones necesitan asentarse, ¿eh? No penséis que uno se casa, uno se ordena y ya, number one. No. Es un novato, vas con la L en el coche y con la L en la espalda del matrimonio de cura. A mí a veces cuando me trato de hablar con algún cura joven y se cree salvapatrias, es que no se puede. Pero si tienes 2 años de cura, tío, si es que no sabes ni por dónde te viene el aire, pero sabe más, pues se rompe mal eso, ¿eh? Se rompe mal. Porque es que se crean unas estructuras tan cerradas, que es que no hay manera de abordar. Bueno, los diáconos mayores, los que ya lleváis años, pues también saber ayudar a los diáconos que os vais a ir incorporando a hacer esta transición, esta inserción pastoral de manera suave. Pues mirad, donde hay personas hay problemas, hay tensiones. ¿A qué parroquia me va a mandar el obispo? Pues mira, la que sea. Y si el párroco es pro, estupendo. Y si el párroco es anti, pues estupendo. Solo que hay que tolerar de manera distinta. Unas veces son con capote y luciendo, y otras veces con muletita y cortito. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pero, quiero decir, que se necesita tiempo para vivir bien. Nada más. Para vivir bien el matrimonio se necesita años. Para vivir bien el sacerdocio se necesita años. Todo necesita tiempo para vivirlo bien. Vale. Vale. ¿Estáis muy cansados? A ver, me dejáis 5 minutos y paramos, ¿vale? Y hacemos la espiritual. Bueno. Vale.
A ver, es importante que vayamos al momento principal. Momento principal para el diaconado, y es que el obispo, mediante la imposición de las manos y la oración consecratoria, os hace participar del sacramento del orden, y esto se dice que imprime carácter, es decir, es indeleble, como este retulador que dicen los niños, ¿no? Que no se puede borrar. Pues eso. Esto ya no se puede borrar. Siempre tendremos que vivir de lo que somos. Aquí hay un adagio, me parece que es válido, y es: el obrar sigue al ser. Cuando se desconfigura el obrar, volvamos al ser. Esto ahora en teología espiritual, se llama identidad. La identidad de una vocación. ¿Cuáles son los rasgos que la definen? Bueno, pues el ser diáconos, tiene que ser el punto de partida de toda vuestra misión. ¿Cuál puede ser vuestro peligro, como el nuestro? Y es: ¿qué tengo que hacer? Si os preguntara tipo test, ¿qué tengo que hacer como diácono permanente? Primera pregunta, primera respuesta: bautizar. Segunda, predicar. Tercera, atender a los pobres. Cuarta, ser diácono. ¿Cuál es la verdadera? Bien, pero estos chicos son aplicados, ¿eh? Estos yo creo que... Punto más. Al punto, un punto más. Bueno, entre bromas, pero estoy diciendo cosas serias. O sea, el obrar sigue al ser. Estamos bien pagados por lo que somos, hijos de Dios. Si al ser hijo de Dios se le da una participación en el orden, estamos bien pagados. Lo que hagamos, lo que la Iglesia nos pide, tendrá distintas variaciones. Pues puede darte una parroquia, puede darte una capellanía, puede darte una delegación. Bueno, esto puede variar, pero esto es invariable. Vivir desde aquí te asegura vivir gozoso en medio de... Porque si no, nos convertimos en sindicalistas pronto. Es que estamos reivindicando lo que no tengo. Va en nosotros, y especialmente en el mundo eclesiástico. El reivindicar: el obispo no me quiere, el obispo no me hace caso, este párroco es así, Bueno, podemos estar así mientras que tú disfrutas con lo que eres. Y a partir de ahí, lo que te venga, pues ahora será esto, mañana será otra cosa. Yo solo os digo que en 26 años de cura, Dios no me ha dado nunca lo que le he pedido. Pero a ver si en lo que me queda, a ver si me lo concede. Pero le pedí a Oslos y no me ha dado nunca. Lo que le he pedido, no me lo ha dado. Podía haberme amargado en mi ministerio desde el minuto 1. Pero bueno, alguien me ayudó a decir: tío, vive de lo que eres. Esto te va a hacer vivir feliz. Y esto depende. ¿Qué quieres? ¿Jugarte todo a un depende o vivir de apuesta segura? Es un poco lo que la Iglesia os dice. Vale. El concilio pone el énfasis en el ministerio del diácono al servicio del pueblo de Dios. Fijaos, hay una expresión interesante. Hay expresiones en la Iglesia antigua que ahora sacadas de contexto es como... dice San Ignacio de Antioquía a la Iglesia de los Tralianos. Dice que el diácono fue considerado auxiliar del obispo. Pues estaban los dos al servicio de la comunidad cristiana. Alta dignidad, ¿eh? ¿Queréis ser? Pues sois más que un cura, sois auxiliar del obispo. Porque estáis ambos, obispo y diácono, al servicio de la comunidad cristiana. Cuando uno a veces reivindica no sé qué, pero si ya lo tenemos. Estamos al servicio, colaboradores de los obispos. A mí esto se lo digo a los seminaristas: tíos, dejaos de milongas. Un cura no es cura por sí mismo.
Un cura es cura porque es colaborador afectivo y efectivo de los obispos. Un diácono no es auxiliar del obispo. Luego ya, donde tú quieras, donde el obispo te mande. Bueno, no es baladí. En el camino de la ordenación del diaconado recibís el lectorado y el acolitado. Gracias a Dios también hemos superado estos ministerios que eran clericales, los hemos descubierto como ministerios laicales, por tanto los reciben bautizados también, pero vosotros y nosotros los recibimos en el camino hacia, ¿vale? Pero son dos ministerios que en este caso la gracia capacita al ministro. Entonces se te confiere la gracia de proclamar la palabra, se te confiere la gracia de servir al altar, pero que no es llevar la bandeja, que eso lo hacías antes. Yo a veces lo digo a los seminaristas. Los seminaristas antes hacen de acólitos y cuando reciben el acolitado les parece que siguen siendo acólitos. Perdón, es diferente. Es diferente, la gracia capacita al ministro. La gracia capacita para proclamar, meditar primero, proclamar después. Igual el acólito, no es solo llevar la bandeja, es vivir tu vida en clave eucarística, en clave de entrega. Vale. Vale. Pues ya está, Pablo VI se entretiene, porque este fue el Papa que fue el que hizo el paso de los ministerios, sabéis, ministerios clericales. Pues estaba antes, ¿no? Subdiácono, lectorado, acólito, subdiácono y hostiario. Ahora se han quedado reducidos, siendo ministerios laicales, a lectorado y acolitado. El diaconado es un ministerio clerical y el subdiaconado ha desaparecido. Vale, pues por mi parte hasta aquí. Dejamos un poco el descansito, no sé. No sé, como 10 minutitos, ¿no? Sí, solo. Soy de estricta observancia. Qué barbaridad. Pues para no ser demasiado chapa o más chapa, vamos, pues, he confeccionado un decálogo, así 10 puntitos y a casa. Bueno, a casa no, pero aquí habla Jaime y yo. Entonces, 10 puntitos para un decálogo de la vida espiritual de un diácono permanente. Bueno. Primero, el día de vuestra ordenación, o habéis escuchado, vais a escuchar, recibe el Evangelio de Cristo, del cual ha sido constituido mensajero. Cree lo que proclamas, vive lo que enseñas, cumple aquello que has enseñado. Primera parte del decálogo: alimentarse en la vida espiritual con la Sagrada Escritura. Hay como un movimiento doble. Alimentarse para poder alimentar. Meditar para poder predicar. Y el orden de factores, los de la vieja escuela, bien sabemos que cambiar el orden de factores altera el producto. Predicar sin orar, el Vaticano II, Lumen Gentium, dice que los predicadores que proclaman la palabra sin haberla orado se parecen, y lo dice así, se parecen a los perros mudos, que ladran pero no defienden al rebaño. No es un piropo, ¿eh? Entonces, me parece que para un diácono, la palabra de Dios, la que vais a proclamar en la Eucaristía de la tarde o de la mañana, la que vais a predicar en algunos casos, siendo en la Eucaristía ministros o siendo ministros del bautismo, ministros de las exequias, en la bendición del matrimonio. Primero orar, después predicar. Primero estudiar para después enseñar. A que entendéis bien cuando los curas somos chapa y que se nos nota que no hemos rezado y que tenemos el corazón. A que se
nota, ¿verdad? Lo sufrís. No hagáis vosotros sufrir al pueblo de Dios. O sea, que en vosotros se corte, ¿vale? En vosotros esa línea se corte. Hasta aquí ya no habrá predicación sin oración. Vale, segundo. Que deis importancia a los sacramentos. En la doble dimensión de fieles que participan y ministros que presiden. Vamos a decir, la Eucaristía, pues siempre a ser posible que sea cotidiana, que sea cada día, que ejercitéis vuestra vocación, tal como la tenéis. Si vais a misa y el párroco no le sale un sarpullido, si le dices que vas a ayudar o vas a diaconar, hazlo, porque dice la forma articular que cada uno participa en la Eucaristía según la vocación en la que está. Pues el diácono, lo propio es que esté en la Eucaristía de diácono. ¿Qué os parecería si yo voy a misa y me quedo de fiel? Hombre, no es tu sitio, pues concelebra, es tu sitio. Pues igual, el diácono, diaconando. Y el acólito, acolitando. Y el lector, leyendo. Y el bautizado, participando del único sacrificio en el cual todos, o sea, esto no es cuestión de más, todos participamos, solo cada uno con su vocación y su papel. Y aquí es importante también que la Eucaristía no solo se vea celebrada, sino adorada. O sea, la exposición del Santísimo, la adoración de la Eucaristía, es como lo que actualiza la vocación diaconal en la clave espiritual. Vale. Tercero, pues el cuidado y el alimento de la vida de oración. Y mirad, esto sirve para todo esto, pero vosotros estáis en una misión muy frontera. Entonces, en la vida de oración sacaréis fuerzas para seguir a Cristo, vocación de todo bautizado, pero también para servir a los hombres. Y las dos cosas, seguir y servir, son acción de la gracia de Dios. Y la gracia se actualiza en nuestra vida por la oración. Entonces, la vida de oración no es optativa, es una necesidad. ¿Qué significa? Que si queremos vivir el seguimiento de Cristo y el servicio a los hermanos sin quemarnos, tenemos que cuidarle mucho la vida de oración, la vida espiritual. Cuarto, la Iglesia pide que recéis parte de la liturgia de las horas. Y seguramente lo hacéis. El problema, que yo lo veo también en los curas, no sé si en vosotros, liturgia de las horas. El problema es que lo hacemos un poco atropelladamente, un poco rutinariamente. Hacerlo lo deberíamos hacer más en modo lectio divina. La liturgia de las horas, que para los sacerdotes es una encomienda pastoral, se necrosa pronto cuando no se cuida este espíritu orante. Entonces la liturgia de las horas al final, pues, como se decía antes, es la suegra. Se la soporta pero no se la quiere. Pues un poco igual. Lección divina, o sea, lo que recéis, laudes, pero que sean sabrosas, vísperas, sabrosas. Y cuando las presidáis para el pueblo de Dios, el resto del pueblo de Dios, que lo hagáis con esta conciencia, ¿vale? Que presidís la oración de la Iglesia. No es mi oración, no es la de la Iglesia, la de Cristo, la que es en favor de todos. Quinto, esto, os digo la fuente por así, está sacado del Directorio para la Vida y Ministerio de los Diáconos Permanentes. O sea, en el capítulo de la espiritualidad, ahí está. Dice que habéis de participar en retiros espirituales. A ver, es una necesidad de todos. Es que mirad, la configuración con Cristo, aquí está el router.
el router envía la señal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el corazón, si no cuida estos espacios y estos tiempos, va perdiendo conexión. Un tiempo tira de datos, al final se queda sin batería. Entonces, ¿el retiro qué es? Entrar otra vez en la zona wifi, donde la conexión es buena, tengo acceso a todo, o sea, es todo fluido. No sé, yo antes aquí he intentado descargarme para revisar la tercia la aplicación de la conferencia y aquí debe haber wifi o datos cero. Pues, bueno, lo vemos en lo concreto de, pues cuando a uno le falta el retiro, un espacio, un tiempo prolongado, es que al final perdemos wifi. Estamos tirando de datos un tiempo. Pero lo vuelvo a decir. Mirad, paréntesis, seguir a Cristo en la doble vocación vuestra, la matrimonial y la diaconal, y servir a los hombres, lo digo así de manera fina, desgasta mucho. O sea, tendréis que cambiar las ruedas al coche cada mes. ¿Por qué? Porque es que estáis en una superficie que desgasta. ¿Qué es lo que hace mantener el entusiasmo en el seguimiento y en el servicio? La vida espiritual. Especialmente se pide por parte de la Iglesia tiempos de retiros para que propiamente vuestra vocación no se marchite. Sexto, un amor a la Iglesia. Sois siempre hijos de la Iglesia, habéis estado cerca de la jerarquía de la Iglesia. Entonces, el amor a la Iglesia. ¿En qué se nota? En esta colaboración gozosa, entusiasta, no criticona. Porque mirad, hay una cosa que califica nuestra vocación de cristianos, siempre, pero especialmente estoy pensando en los diáconos. Si se ama a Cristo, no se puede dejar de amar a su esposa, la Iglesia. Esto forma un pack, es indivisible. La Iglesia está constituida por pecadores, pero es la esposa de Cristo, el sacramento universal de salvación. No puedo vivir mi vocación fuera de la Iglesia. El amor a Cristo y el amor a la Iglesia son como los dos pulmones, al unísono. Y tendréis que ayudar, sobre todo a la otra parte del sacramento, obispos y presbíteros, a que vivamos una eclesiología de familia, porque vosotros lo sois. Mirad, el celibato es una bendición para la Iglesia, pero nos limita en que no tenemos contrapeso, y el célibe se puede convertir en un solterón. Vosotros vivís en casa una vocación de servicio y el contrapeso, diácono-esposa, hace que viváis una espiritualidad muy sana, que podéis ayudarnos a integrarla también nosotros. O sea, cuando vivís vuestra doble sacramentalidad, ayudáis a la Iglesia a vivir el servicio tal como cada uno lo hemos recibido. Vivir en la Iglesia significa vivir la fraternidad. Eso lo digo a los curas, pero no me creen. Os lo digo, no me creen. Somos fraternidad sacramental y me dicen tururú. Pero vosotros tenéis, o sea, no habéis marchitado tan pronto el término fraternidad. Os consideráis hermanos, vivís en clave familiar. Os tenéis que ayudar a vivir en la Iglesia, a los obispos que vivan la fraternidad episcopal, a los presbíteros que vivan la fraternidad presbiteral, que es sacramental. El otro día me dijo un cura, mira, si me vas a ver a la fraternidad, ahórratelo, no creo en ella. Pero tío, si forma... ¿Por qué? Porque estoy tan quemado. Vosotros tenéis, yo cuando os veo juntos, digo, joder,
tenéis conciencia de que vivís una fraternidad donde, a lo mejor porque sois pocos, necesitáis arrimaos mucho para crear un poco calorcito, pero vivís algo que nos hace bien. Y luego, en la iglesia, este amor a la iglesia, tenéis que vivirlo y ayudarnos a vivir también en comunión. ¿Vale? Por eso que os decía antes, pues es un clásico, ¿verdad? Pues que yo me acuerdo en el histórico de la conferencia, pues a lo mejor Paco y algunos se acuerdan, hubo un encuentro nacional de la relación párroco-diácono. Y aquello creo que fue un poco o peor. Pero ya sé por qué. Yo he mirado lo que se dijo entonces. ¿Cuál es el problema? Que se pone todo en clave dialéctica. ¿Qué es dialéctica? Tú allí, yo aquí. Eso es... No. Todos somos comunión. En la misión que hemos recibido, vivimos la comunión que es Dios. Entonces, por favor, ayudarnos a vivir comunión. Es otro clásico. Obispo presbítero. Perdón. Si lo hacemos dialécticamente, está marchitado cualquier servicio. Vale. Bueno, todo esto, aquí como veis, hay mucho tomate. Porque el amor a Cristo... Pero el amor a la iglesia es en el mismo inspiración con los dos pulmones, Cristo y iglesia. Pone el directorio, de verdad, que no me molesta, ¿eh? Que no, que casi que me viene bien, oye, que sí, hombre, un poquito eso, contrapunto. Exacto, hombre, no pasa nada. Dijo amor a la iglesia. Tú ven aquí, que vamos a enseñarles a esto que... Ponte a la clase. Ahí estamos. Ahí, al lado del padre. ¿Vale? Ay, no lo sueltes. Lo único que tengo miedo es que hagas un triple salto mortal. No. Está entrenado. Ah, vale. Rebote. Ahí tienes. Toma. Bueno, pues nada. Ahí, a dar la clase. Toma. Venga. Coge. Venga. Fenomenal. Venga, tú a pintar conmigo. Vamos. 7. El amor a la Virgen María. ¿Y por qué el amor a la Virgen María? Porque María es la humilde esclava, la humilde diaconisa del Señor. O diácono, no sé, ahora la Real Academia dice que también es válido diácono. Ven. Toma. Esto es peligroso, ¿eh? No. Podemos, la Adidas blanca la podemos llevar roja, pero... No pasa nada. Aquí de una. ¿Por qué el amor a la Virgen nos ayuda a vivir nuestra vocación? Pues porque ella entendió la vocación de ser madre como una vocación de servicio. Pues la relación con las personas nos hace semejantes a las personas. Bueno, la relación con María nos hace semejante a María. ¿En qué? En la humildad y en el servicio. Dos condiciones, dos virtudes específicamente diaconales. Pues ¿cuántas veces tenéis que vivir vuestro servicio de manera callada, oculta, sin relumbrón, sin aplauso? Los que ya llevan años asienten conviviendo. Si yo te contara, pues es verdad. Pero es que cuanto antes lo metamos en la mochila, mejor. Y la relación con María nos hace vivir conscientes de que lo que vivo tiene sentido por lo que vivo, no por lo que hago. Ocho. El acompañamiento espiritual. Porque estáis, o sea, si ya van a tener una vocación, vamos a decir la matrimonial, requiere empeño, requiere cuidado, cuanto más el acompañamiento espiritual, cuanto más la doble vocación matrimonial diaconal. Porque lo vuelvo a decir, se generan
mucha polaridad y hay que evitar que eso genere polarización. O sea, sois más conocedores que yo de cómo a veces el diaconado en la familia, en el matrimonio, pues genera su cierta tensión. Bueno, vamos a hablar ahora también de la esposa. Bueno, pero hace falta entonces que esto sea acompañado por otro diácono, por un sacerdote, pero que sea acompañado. El acompañamiento no es un lujo, va siendo un elemento, una herramienta ordinaria en el caminar cristiano. ¿Por qué? Porque mirad, siempre somos discípulos y siempre discípulo viene del verbo disco y disco significa aprender. Si siempre somos discípulos es decir lo mismo que siempre estamos aprendiendo. Y siempre aprendiendo significa que necesitamos de alguien que haga de maestro, no porque sepa, sino porque va un paso por delante. Entonces nos ayuda, nos evita dar tropiezos, nos conforta en los momentos de prueba. Entonces, de verdad que el acompañamiento va siendo absolutamente necesario. O sea, yo diría que si ahora os piden, ¿no? La Iglesia pide en sus documentos que tengáis alguien que os acompañe en vuestra formación y dice que también haya un sacerdote experimentado en la vida espiritual que acompañe el proceso. Lo que llamamos en el seminario, están los formadores y estamos los directores. Y los dos al unísono, en fueros separados, pero vamos trabajando como dos manos en una misma vasija. Bueno, pues vosotros, diría, en el proceso de formación y en el ejercicio del ministerio diaconal y matrimonial, vivir con un acompañamiento, porque es que si no, dejamos de ser discípulos y empezamos a ser, ya me lo sé, y eso es peligroso. 9. Bueno, sigo por aquí que ya me duele la riñón. 9. Vivir vuestra vocación diaconal en medio del matrimonio, sin separarla del matrimonio. No son dos vocaciones separadas, sino diácono permanente en el matrimonio. Porque la ordenación diaconal santifica también el amor de los cónyuges. Y el diácono, igual que el matrimonio, sois un signo del amor de Cristo. San Pablo dice en Efesios 5 dice esto, ¿no? Que sois el icono, la imagen de cómo Cristo ama a la Iglesia. ¿Cómo Cristo ama a la Iglesia? Como un hombre un esposo ama a su esposa, una esposa ama a su esposo. O sea, sois icono del amor de Cristo por la Iglesia. Bueno, pues el diácono ayudáis a vivir esta vocación icónica aportando esta vocación de servir. También sois diáconos en casa. Por tanto, el servicio, la entrega de la vida. A lo mejor los pobres son los adolescentes que tienes en casa, que son tus hijos, que los tenemos ahora en fase pintona y que los tenemos rebeldes, ya no quieren ir a misa, les parece que te has metido en un rollo de una secta, yo qué sé, mil cosas, yo qué sé. Esos son los pobres. Sí, los de Juan Bendito también, pero los de casa. Y a lo mejor ahora nos vamos a reunir todos en Navidad y ya bendecir la mesa genera alguna tensioncilla, que ya tenemos el cuñado que dice que no cree. Y a ver, venga, a ver, que lo haga el diácono, pero lo haces así, amén. Bueno, pues esos son los pobres, a los que hay que servir, a los que hay que ayudar, a los que hay que... ¿Qué significa? Que tenéis que vivir, o sea, a mí me parece, os lo digo de verdad, a mí, yo cuando he ido descubriendo la vocación diaconal, me parece que tenéis una vocación preciosa, pero mucho más difícil que la de un presbítero o de un obispo, porque tenéis que conjugar lo laboral, lo ministerial y lo familiar. 3 en 1.
Nosotros, con lo ministerial, vamos que chutamos. ¿Y qué acuesta? Y ya cuesta. Pero, claro, pero lo laboral y lo familiar, nuestros niños se acuestan pronto, siempre. Quiero decir que hace falta, entonces, yo digo que para vivir esta vocación hace falta más músculo, porque hace falta integrar más factores que distorsionan, que tensan. Claro, tienes mal café con la familia y ahora vete a la parroquia a predicar. Hombre, pues no somos así tan compartimentos estancos. O tienes un mal rollo en el trabajo y ahora vas y en casa happy. Hombre, pues vengo de mal café. O voy a la parroquia y estoy... Hace falta vivir una madurez espiritual. Perdonad, siempre hablar así es, pero como más madura, más plena. Porque tenéis que mover más variables que tensan. Y esto es bonito porque es obra de la gracia. No es que lo pongamos difícil. O sea, la gracia capacita. Y por tanto, cuando Dios os llama, os capacita para vivir. Pero que sepáis que tenéis que conjugar esto, porque lo fácil, nos pasa a todos, es... Bueno, no tengo... sí. Lo fácil es muro de Berlín. El diaconado lo ejercito y el matrimonio lo vivo. Como dos realidades diferentes. ¿Perdón? Esto no existe. Esto no existe. Diácono en el matrimonio. Y ahí está, pues que la teología nos ayuda, pero ¿de qué manera? La doble sacramentalidad. Pues es verdad que vivís la doble sacramentalidad de manera plena en el matrimonio, en el tercer grado, en el diaconado. Pero vivís esa doble sacramentalidad, que está llamada a vivir en comunión, pero decimos lo de antes, con una polaridad que si tensas, la conviertes en polarización. No sé si vosotros tenéis pero alguna vez me ha llegado algún diácono que se ha separado. No es imposible de los imposibles. Hombre, no es... ¿Por qué? Pues a veces uno, no digo el único factor, pero el factor del ministerio ha generado más tensión a la que ya había. Pues claro, si la cosa estaba de mal café y encima digo que me voy a la parroquia, como diciendo, ahí te quedas, pues lógicamente no ayuda. Y entonces está llamado a vivir una relación comunitaria. Y hay que trabajarla, ¿vale? Que esto no es, sí, doble sacramentalidad, pero se tiene que encarnar, se tiene que hacer vida. Vale, por ejemplo, una de las cosas que, claro, sois diáconos permanentes en el matrimonio. Bueno, pues tenéis que vivir como testigos del amor de Cristo en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. Los ámbitos naturales en los que vivís. Los ámbitos naturales en los que vivís. Tenéis que ser testigos de ese amor. Y claro, un diácono permanente en el matrimonio tiene que vivir dos cosas que parece, uno es la paternidad responsable, porque viviese esa vocación de padres propia, y la castidad conyugal. Y las dos cosas en comunión. Y tenéis que saber ayudaros a vivir matrimonialmente sin dejar de ser diácono. Normalmente las tentaciones siempre son maniqueas. Hasta aquí y hasta aquí. ¿No? Siempre lo digo. Lo difícil en la iglesia es la I. Diácono permanente y casado. Lo más fácil es... Ya está. Diácono permanente y casado. Porque la tentación que nos viene a todos en la práctica, no es formal, nadie lo defiende sobre el papel, pero lo que nos viene a todos es poner una o diácono permanente o casado. Esa es la tentación. ¿Y a vosotros se os pide?
Y por último, 10. La esposa. Como un elemento de vida espiritual. El cuidado de la esposa forma parte de una obligación del marido, pero también del diácono, porque forma parte de su misión. A ella se le pide el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Bueno, un requisito donde la esposa, consciente de las obligaciones que va a contraer su marido por la ordenación diaconal, acepta gustosa que las ejerza. Consentimiento. Pero eso significa que también ella entra a formar parte de la misión diaconal, no del diaconado. Esto es lo del mantra, ¿no? Que las mujeres... No. O sea, entráis a formar parte de la misión diaconal del esposo, pero sois un apoyo necesario para él y para su misión. Lo primero, que apreciéis el ministerio que se ha encomendado a vuestro marido. Que o sea, el consentimiento es que yo también no solo firmo un día, sino que durante toda la vida le apoyo, le comprendo, le conforto en la prueba y en la dificultad que ejerce su misión. ¿Quién te mandaría a ti meterte en este lío? Pues tú, que te has metido también. ¿Por qué? Porque la misión es compartida. Es de los dos. No es tú vete a tus cosas y tú con él. Y por tanto has de apreciar el ministerio del marido, y también se pide por parte de la Iglesia que se evite cualquier intromisión. Bueno, pues en esa dialéctica estamos un poco, ¿no? O sea, otra vez, o tiene, bueno, pues forma parte de hacer posible que la doble sacramental esté en comunión y no en tensión. Entonces, hace falta un cierto equilibrio relacional. Yo digo que para vivir las vocaciones cristianas hacen falta una gran madurez humana. Pues si me apuráis, para vivir la vocación diaconal hace falta una gran madurez humana. Hace falta estar a la altura como marido y a la altura como ministro. Y todo esto en una conjunción como diácono. En el fondo, termino, cuando hay una vida espiritual potente en el diácono, es decir, el corazón tiene una relación potente con Dios, tiene una caridad potente en los dos ámbitos principales, que es la vida de familia y la vida diaconal. Si quieres le añadimos la vida laboral. Pero la principal, lo que sostiene estas otras variables es esta. Entonces, fijaos que con esto concluyo. A modo de conclusión, la cruz. Si vais a lo histórico, el condenado llevaba solamente este travesaño. Jesús no lleva la cruz como llevaba esto, el palo horizontal. El palo vertical ya estaba clavado en el lugar donde... Esta es la vida nuestra. Esto es el ministerio. Esto es lo que pesa, lo que llamamos, versión así genérica, cruz. Pero lo que sostiene esta cruz es la conciencia de que el amor de Dios por nosotros, la relación con Dios, sostiene cualquier peso, cualquier palo. Si esta no está, esta no se sostiene. Y este es el reto de la vida espiritual, es poner y asentar el palo. Hago una pregunta de niño, que venga el niño aquí, cuanto más grande es el palo horizontal, ¿qué consecuencia se deduce? Que más largo tiene que ser el palo vertical.
dime cómo andas en el ministerio. Pues jorobadillo o palo. Y cuanto más. ¿Vale? Y esto funciona para todos, pero para un diácono, que ya digo, hay muchas variables aquí, La vida nuestra, si hacemos una radiografía nuestra, es más simple. La vuestra tiene que conjuntar muchas variables, ¿vale? Pero si esta está bien, estas se integran armónicamente y sois una foto preciosa en la espiritualidad del diácono, de la esposa y del diácono, para la iglesia hoy. Por eso me parece que estamos en un momento dorado de la historia de la iglesia, porque precisamente ahora podemos vivir recibiendo de vuestra vida un enriquecimiento que no hemos tenido hasta hace poco. Ya.